Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gustan en el mundo del espectáculo. Sí, amigos, el título lo dice todo: Ander Zel y Kerem Bürsin, cita romántica secreta revelada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de lo que podría ser uno de los encuentros más esperados y, hasta ahora, discretos de nuestras queridas estrellas turcas. Como siempre, les pido que antes de empezar, si aún no lo han hecho, se tomen un segundito para darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso como este. Ya dicho esto, vamos directo al grano. Los rumores sobre Ander Zel y Kerem Bürsin son un tema recurrente que nunca pasa de moda. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y capturó la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Y aunque ambos han sido muy reservados sobre su vida personal, las especulaciones sobre una posible relación romántica han estado siempre latentes. Hemos visto fotos, hemos escuchado anécdotas, pero hoy vamos a centrarnos en algo más específico, algo que parece ser una pieza clave en este rompecabezas, una cita que, según fuentes cercanas y reportes de la prensa turca, fue mantenida en secreto y de la que ahora tenemos algunos detalles. ¿Estaban juntos? ¿No estaban? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a intentar responder en este vídeo. Nuestra investigación nos ha llevado por caminos interesantes, analizando cada pequeña pista, cada declaración, cada fotografía que pudiera dar luz a este posible romance. Y es que, seamos sinceros, la pareja que formaron Hande y Kerem en la serie era tan creíble, tan palpable, que es difícil para los fans no desear que esa conexión existiera también en la vida real. Y parece que para muchos ese deseo está a punto de convertirse en una realidad confirmada, o al menos, en un indicio muy fuerte. Los reportes que apuntan a esta cita secreta surgieron hace relativamente poco tiempo, y como era de esperar, causaron un revuelo inmediato en las redes sociales y en los foros de fans. Se habla de un lugar discreto, de un momento íntimo, lejos de las miradas curiosas de los paparazzis y del ojo público. Y es precisamente esa discreción la que paradójicamente ha alimentado más el misterio y el interés. Cuando una celebridad intenta pasar desapercibida para una cita, es porque hay algo especial, algo que quizás aún no quieren gritar a los cuatro vientos, pero que tampoco pueden ocultar del todo. Según las informaciones que hemos podido recopilar, esta supuesta cita tuvo lugar en un restaurante exclusivo, conocido por su privacidad y por ser un punto de encuentro habitual de figuras públicas que buscan un momento de tranquilidad. El hecho de que eligieran un lugar así ya nos dice mucho. No fue un evento público, no fue una aparición en una alfombra roja, fue un encuentro pensado para ser íntimo y personal. Y ahí es donde entra la parte más intrigante: ¿quiénes fueron los testigos de esta cita? ¿Qué se comentó? ¿Hubo algún detalle que escapó a la atención general? Hemos estado revisando las declaraciones de personas que, de manera anónima o de forma muy cuidadosa, han deslizado información sobre la presencia de Ander Zel y Kerem Bürsin juntos en este lugar. Los detalles son escasos precisamente por la naturaleza secreta del evento, pero suficientes para generar una gran expectativa. Se habla de que ambos llegaron por separado, y que salieron también con un intervalo de tiempo para evitar ser fotografiados juntos. Sin embargo, los empleados del lugar, o quizás algún otro comensal discreto, pudieron captar la atmósfera de complicidad y cercanía entre ellos. Y aquí es donde me gusta pensar en la química, en esa chispa que vimos en Senkalkam. Cuando una conexión así es tan fuerte, es natural que se refleje también en la vida real. Los fans, con su agudeza habitual, han analizado cada foto de Hande y Kerem, buscando pequeños gestos, miradas, sonrisas que delataran algo más que una simple amistad. Y las coincidencias, los detalles que a veces pasan desapercibidos para el ojo inexperto, son precisamente los que más alimentan estas teorías. Por ejemplo, en ocasiones, se ha especulado sobre si ambos llevaban el mismo tipo de accesorio, o si compartían gustos similares en ciertos aspectos de su vida. Si bien esto puede parecer trivial, cuando se acumulan estos pequeños detalles, la posibilidad de que haya algo más se vuelve más plausible. Y esta cita secreta, si se confirma, podría ser la prueba definitiva de que su relación va más allá de la pantalla. Ahora es importante recalcar que hasta la fecha, ni Ander Zel ni Kerem Bürsin han confirmado oficialmente su relación romántica.
Ambos han sido muy cuidadosos con sus declaraciones, manteniendo una postura de respeto a su privacidad y a la de sus seres queridos. Y eso es algo que debemos valorar. El hecho de que no anuncien cada detalle de su vida personal no significa que no exista una conexión, sino que quizás prefieren vivir su relación de una manera más íntima y controlada. Sin embargo, la información sobre esta cita secreta ha cobrado fuerza gracias a la insistencia de algunos medios de comunicación turcos que se especializan en el mundo del espectáculo y que a menudo cuentan con fuentes fiables dentro del círculo de las celebridades. Estos reportes no se basan en meras conjeturas, sino en testimonios y en observaciones que, si bien no son una confirmación oficial, sí que apuntan en una dirección muy clara. Imaginemos la escena: un lugar acogedor, quizás con una iluminación tenue, la mesa dispuesta para dos, y dos personas que comparten una conexión especial. La conversación fluye, las miradas se cruzan, y el ambiente se llena de esa complicidad que solo surge entre personas que se sienten a gusto la una con la otra. Y todo esto, lejos de los flashes y del acoso mediático. Es una imagen romántica, ¿verdad? Y es precisamente esa imagen la que intentamos reconstruir con la información que tenemos. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo la relación entre Hande y Kerem ha evolucionado. Al principio parecían ser buenos amigos y compañeros de trabajo. Luego surgieron las especulaciones de romance que ellos negaron o minimizaron. Y ahora, con la aparición de estos reportes sobre citas secretas, la percepción general es que están explorando una relación romántica de manera discreta. Es fascinante ver cómo las redes sociales también juegan un papel crucial en todo esto. Los fans, con su increíble capacidad de análisis, analizan cada publicación, cada historia de Instagram, cada detalle de sus apariciones públicas. Y cuando hay una coincidencia, por mínima que sea, se convierte en un tema de conversación mundial. Esta cita secreta no ha sido la excepción. Los fans han estado compartiendo sus teorías, sus esperanzas y sus análisis, creando una comunidad virtual que vive intensamente cada novedad sobre la pareja. Y es que para muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin representan algo más que simplemente dos actores talentosos. Representan la pareja soñada, la que conquistó sus corazones en la pantalla y que ahora podría estar viviendo su propia historia de amor fuera de ella. El éxito de Sen Kalkam fue tal que la conexión entre sus personajes, Eda y Serkan, se volvió icónica. Y cuando esa conexión se percibe en la vida real, es natural que los fans deseen que esa magia perdure. Ahora, volviendo a los detalles de la cita. Se dice que la elección del lugar fue estratégica. Un sitio que les permitiera relajarse, conversar y disfrutar de la compañía mutua sin la presión de ser observados. La comida, la bebida, el ambiente, todo contribuyó a crear una experiencia íntima y memorable. Y aunque no tengamos fotografías de ellos compartiendo esa cena, la información que ha trascendido nos permite imaginar un escenario de complicidad y afecto. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en que ambos han manejado esta situación. Han mantenido la calma, han sido discretos y al mismo tiempo, han sabido mantener viva la atención de sus seguidores. Es un equilibrio delicado, y parece que lo han logrado con maestría. El hecho de que existan estas citas secretas, que luego son reveladas por la prensa, sugiere que si bien valoran su privacidad, también son conscientes del interés que generan y, quizás, no les desagrada la idea de que el público sea testigo de su posible relación, aunque sea de manera indirecta y progresiva. La prensa turca en particular, ha estado muy activa cubriendo cualquier movimiento de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y cuando se trata de su vida amorosa, la atención se multiplica. Los reporteros buscan incansablemente cualquier indicio, cualquier declaración, cualquier pista que pueda confirmar lo que muchos ya sospechan. Y esta cita secreta, según los reportes, es una de esas pistas más contundentes. Piensen en la presión que deben sentir. Ser constantemente el centro de atención mediática, con millones de personas analizando cada uno de sus movimientos. Y aún así lograr encontrar momentos para conectar de manera íntima y privada. Eso requiere una gran madurez y un control excepcional sobre su vida personal. En resumen, la revelación de esta cita romántica secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, si bien no es una confirmación oficial, sí que es un indicio muy fuerte de que su relación está avanzando. La elección de un lugar discreto, los testimonios de quienes podrían haberlos visto, y la constante especulación en torno a su posible romance, todo apunta a que hay algo más que una amistad entre ellos. Los fans sin duda estarán esperando con ansias cualquier confirmación, pero mi
Mientras tanto, esta información nos da una ventana a su posible vida privada y a la evolución de su conexión. Y bueno, eso es todo por el momento en cuanto a esta intrigante noticia. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado desgranar todos los detalles que rodean esta supuesta cita secreta y las implicaciones que tiene para la relación de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta cita secreta? ¿Creen que Anne y Kerem son pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.